Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rodrigo, en primer lugar, y a la Municipalidad por la invitación y por darnos este espacio como para poder compartirla y colaborar con la situación en la que se encuentran, en este caso, las colectividades. Como primera instancia, la idea era hacer un marco teórico o una orientación general en relación a qué se debe hacer en la inspección de personas jurídicas, como el inicio de la colectividad en sí o de la asociación civil como tal, y de ahí cómo pueden avanzar en todos sus trámites en las distintas instancias. Como primera instancia, la inspección de personas jurídicas, comúnmente conocida como IPJ, depende del Ministerio de Finanzas, del Gobierno de la provincia de Córdoba, y esencialmente tiene por objeto controlar la legalidad y la fiscalización de todas las entidades civiles y comerciales, tanto desde su constitución, su vida institucional, hasta la liquidación y la finalización, resguardando principalmente lo que es seguridad jurídica e interés público. Teniendo una noción un poco de lo que es la inspección de personas jurídicas, la primera pregunta que se nos viene, o al hablar de colectividades y asociaciones civiles, es que son personas jurídicas. Como tales, lo primero que nos preguntamos es qué es una persona jurídica. Si bien la idea no es hacerlo desde el punto de vista técnico, el código nos habla de una persona jurídica como todo ente al que el ordenamiento le deja que tenga derechos y que también tiene obligaciones, que tiene una personalidad para cumplir un objeto o un fin para el cual es creada. En esto tenemos un poco una especie de tratamiento. El sistema le da el tratamiento a una nueva persona como si fuese un sujeto, como si fuese un hombre, una persona nueva, una nueva persona que le deja que tenga derechos, pero también tiene obligaciones. Es importante tener en cuenta en esto que la persona es una persona distinta de todos los miembros que la componen, es decir, es como si tuviesen todos los miembros y una nueva persona que es esta persona jurídica. Como personas jurídicas tenemos distintos tipos. Vamos a encontrar las personas jurídicas públicas, que no van a venir al caso, como la provincia de Córdoba, la municipalidad, el Estado argentino. Y vamos a tener personas jurídicas privadas, que acá también va a haber grandes tipos, entre ellos las sociedades, la famosa sociedad anónima, sociedad por acción simplificada, que de esas tampoco vamos a hablar porque tienen otros fines, y nos vamos a enfocar en las entidades civiles, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, que es en este caso donde nos vamos a empezar a profundizar un poco cómo se constituyen y cuáles son las obligaciones y derechos que tienen en este marco. Particularmente, y ya teniendo por noción qué es la persona jurídica como tal, la persona jurídica va y se presenta ante la inspección de personas jurídicas. La famosa IPJ tiene por finalidad controlar sociedades, ya dijimos, nacionales o extranjeras, y asociaciones civiles y fundaciones. Respecto de las asociaciones civiles y fundaciones, la IPJ es el órgano de contralor y fiscalización. Registra a la persona jurídica, le otorga la autorización para funcionar, y en este sentido es la IPJ la que tiene ciertas atribuciones respecto a la asociación civil. En primera instancia, le da la autorización para funcionar, es decir, cuando la persona jurídica se va a constituir, se presenta ante el IPJ, solicita la autorización para funcionar, y es la IPJ la que tiene la atribución de autorizar, darle la autorización estatal para que funcione como persona jurídica, aprueba su estatuto, en donde se establecen las reglas con las que va a funcionar la entidad como tal, fiscaliza las eventuales reformas, y fiscaliza permanentemente todo el funcionamiento de la entidad. En lo que es el funcionamiento, ya en las siguientes diapositivas vamos a conversar un poco sobre qué es el funcionamiento y cómo se lleva a cabo. Pero además la IPJ tiene otras funciones muy importantes, como es también resolver los conflictos que se pueden dar en la entidad, tanto entre asociados y la organización de la comisión directiva, o en las autoridades de la entidad, como así también resuelve denuncias que pudiese hacer algún miembro de la entidad o algún tercero que tenga algo de lo cual quiere poner en conocimiento a la inspección de personas jurídicas. Y finalmente, otro punto que también es importante, solicita al Ministerio la disolución y la liquidación, en su caso, de la persona jurídica, con el correspondiente retiro de personería, lo que termina siendo el acta de defunción de la persona jurídica y la finalización de su existencia. Entonces, en este marco, ya teniendo presente qué es la persona jurídica, qué es la inspección de personas jurídicas, podemos ahondar un poco más en un tipo de entidades civiles que es la asociación civil. Si pasamos a la siguiente placa, lo que vamos a ver es hablar particularmente de las asociaciones civiles como tales, en la cual la asociación civil como tal es una organización.
Una organización que tiene un objeto, y este objeto no es contrario ni al interés general ni al bien común. Por esa razón, ese objeto tiene que ser respetuoso de las diversas identidades, creencias y tradiciones sociales, ya sea esto creencias culturales, ya sean literarias, ya sean artísticas, ya sean étnicas, ya sean religiosas. Es decir, va a tener un objeto que no sea contrario al interés general, respetuoso de la diversidad, y esencialmente, y eso va a ser un común, que después los disertantes siguientes también van a tener como eje, no puede perseguir el lucro. No puede perseguir el lucro, ni como fin principal, ni como fin accesorio, ni tener como por fin el lucro de sus miembros o de un tercero. ¿Qué es el lucro, en definitiva? ¿Qué es lo que no puede tener? No puede buscar ganancia, no puede sacar un provecho de la actividad que realiza. Es decir, ¿puede la asociación civil que estoy por constituir querer ganar plata? No. ¿Puede querer ganar plata para sus asociados? No, no lo puede. La pregunta que nos surge entonces es, ¿y cómo vive? ¿Cómo va a manifestarse? ¿Cómo va a subsistir? Perfecto. Acá va a entrar el rol del asociado. El asociado tiene un rol fundamental porque contribuye al sostenimiento de la entidad con una obligación esencial, el pago de la cuota. El asociado está obligado a pagar una cuota social, por un lado, porque por el otro lado la entidad no puede depender exclusivamente de subsidios estatales o asistencia económica, porque si no, no tendría esencia en sí misma. Y al mismo tiempo, si le sobrara dinero de lo que hizo, salvo gastos, la cuota social, no puede distribuir, bueno, sobraron 100 pesos, va a distribuir entre los asociados un poquito para cada uno porque este año le fue bien. Eso no lo tiene permitido. La entidad, si tiene un superávit, lo que tiene que hacer es ese dinero destinarlo ¿a qué? A cumplir el objeto para el cual fue constituida y para el cual se le otorgó la personería jurídica. En este sentido, se puede visualizar que las entidades civiles como tales tienen un rol muy importante en la sociedad, dado que permiten la contención, el acompañamiento, la asistencia a muchos grupos en ocasiones vulnerables, en muchas ocasiones olvidados, o en muchas ocasiones grupos donde el Estado o directamente no llega o le cuesta llegar. Entonces es muy importante el rol que tienen las asociaciones civiles en nuestra entidad. Como marco normativo, solo una aclaración, una referencia técnica, se regulan por lo que establece el Código Civil y Comercial, que desde el año 2015 tienen por primera vez una normativa incluida en el Código Civil. Y por otro lado, la Resolución General 74/2019, que es la reglamentación que la Inspección de Personas Jurídicas le ha dado a las entidades civiles como la reglamentación propia del órgano de control. En la siguiente placa ya entramos a una cuestión más operativa. Quiero constituir una asociación civil, vamos a ver qué tengo que hacer. Tengo una entidad civil y no está funcionando muy bien, estoy un poco en deuda, también vamos a analizar un poco qué debo hacer o cómo me pongo al día. Cuando se trata de constituir una asociación civil, tenemos diversos aspectos a tener en cuenta. Como primer punto, el trámite, como lo ha organizado la Inspección de Personas Jurídicas, es un trámite no presencial, es absolutamente digital, se hace desde casa, se sube al portal web dentro de la página de la Inspección de Personas Jurídicas, que como a la hora de hacer la inscripción se les han mandado información, videos instructivos en los cuales se explica el paso a paso, cómo tienen que hacerlo. La página web de la Inspección de Personas Jurídicas tiene todo actualizado sobre cómo es el paso a paso. Pero la pregunta es, perfecto, vi el instructivo, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de hacer el trámite? Pues bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? En primer lugar, el objeto. Hablamos que la entidad civil tiene un objeto que no es contrario al interés general y al bien común, y que ¿qué hago entonces? ¿Cómo lo describo? Describo puntualmente, de manera precisa, qué va a hacer la entidad civil que yo estoy constituyendo. De repente, va a difundir determinada cultura, va a promover la enseñanza o el aprendizaje de un determinado lenguaje, va a participar en una actividad cultural, va a contener a un grupo o un determinado sector social. En definitiva, detallar de manera clara y precisa cuál es la actividad que se propone desarrollar la entidad que uno está constituyendo. ¿Cómo lo va a desarrollar? ¿Con qué dinero lo va a realizar? Ahí va a venir o entra en juego el aporte. ¿Qué puedo aportar a la entidad civil? Como mínimo tiene que tener un aporte de 5.000 pesos y puede ser aportado tanto en dinero en efectivo, que en el caso de la Constitución de Inspección de Personas Jurídicas se transfiere a una cuenta creada exclusivamente para el trámite de IPJ y que una vez finalizada se cierra, o bien puedo aportar bienes muebles, sean registrables o no, pero aporto bienes muebles para constituirla y darle el aporte inicial con el cual la entidad va a empezar a funcionar y conseguir el objeto que es para el que se ha constituido. Un punto importante es que el trámite de constitución es un trámite gratuito. Por lo tanto, si
yo aporto estos 5.000 pesos, ello no significa que eso es un costo, sino que ese dinero, como lo aportan los socios, y como hablamos anteriormente, nace una nueva persona jurídica, ese dinero se le va a devolver o se le va a entregar ahora a la persona jurídica ya constituida, porque es con esa plata con la que va a arrancar a funcionar y cumplir su objeto. En este rol también intervienen los socios, los constituyentes. Tienen derechos para participar y también tienen obligaciones, pagar esta cuota. ¿Número mínimo de asociados? Sí, hay un número mínimo de asociados. El número mínimo de asociados va a estar dado por la cantidad de autoridades que yo vaya a tener. Si de repente, ya vamos a hablar un poquito de eso, voy a tener 5 miembros de comisión directiva y 2 miembros de comisión revisora de cuentas, el código nos establece que entonces sería 7 el número mínimo de asociados que tenemos sin que la entidad entre en causal de disolución por haberse quedado sin asociados. Por último, también vamos a tener que tener en cuenta cuáles van a ser las autoridades que vamos a elegir. A la hora del funcionamiento vamos a describir un poco sus roles, pero en este sentido es importante tener en cuenta que las autoridades son quienes van a ir a la cabeza de la entidad, son quienes van a encargarse de la administración de la entidad, de representar la entidad, pero no por eso van a ser las dueñas de la entidad. Esto es muy importante porque las entidades civiles, como las asociaciones civiles, se caracterizan por un espíritu democrático y participativo. Eso significa que transitoriamente una persona puede estar a cargo de la administración, pero no implica que tome de manera autoritaria las decisiones, sino que las decisiones son democráticas y respetando siempre el interés primero de la entidad civil y no el interés personal. Por último, un punto a tener en cuenta y que es muy importante. Constituir una asociación civil tiene por finalidad lograr una personería y limitar la responsabilidad del asociado, pero también conlleva no solo un beneficio, sino una responsabilidad. Constituir una asociación civil no implica nomás conseguir ese papelito, ese documento que me piden en la AFIP para la exención de ganancias, que me piden en la MUNI para poder participar de un evento. No es solo eso. Eso es uno de los beneficios que obtiene la entidad, pero tiene un montón de obligaciones que también deben ser tenidas en cuenta, porque debe mantener y cumplir las obligaciones que el sistema le impone, tanto en su funcionamiento como en la vida regular de la entidad, que es de lo que vamos a hablar un poquito. Pero es importante tener en cuenta que lograr la personería no es solo obtener un subsidio. Lograr la personería es dar vida a una nueva persona jurídica, dar vida institucional a un nuevo ente, con todo lo que eso implica, que es sobre lo que vamos a hablar en relación a la última placa. En relación a la última placa vamos a hablar de lo que se refiere al funcionamiento de las entidades civiles. Ya estamos en el caso que o bien acabamos de constituir una asociación civil, o bien tenemos una entidad civil que no está funcionando o no está regular o no cumple con sus obligaciones de manera regular. Acá tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. En primer lugar, la entidad civil como la asociación civil tiene, como si dijéramos, 3 órganos. El órgano de administración, que se caracteriza, se denomina como comisión directiva. Un órgano de fiscalización que va a controlar a la comisión directiva, que se denomina revisores de cuentas, que en el caso de la asociación civil son obligatorios. Y otro órgano, que es donde va a intervenir el asociado, que es la asamblea. Empezando con la comisión directiva, es importante que tengamos en cuenta que la comisión directiva se reúne como mínimo una vez por mes. ¿Qué hace la comisión directiva? Administra la entidad. Se encarga de lo cotidiano, se encarga de la decisión del día a día, se encarga de repente de contratar algo, se encarga de hacer un pago, se encarga de todo lo que en el día a día no podrían hacer de repente 100 asociados. Administra la entidad en nombre de los asociados. ¿Cuál es el rol del asociado? Acaba de entrar en juego, a la hora de la asamblea. La asamblea tiene que realizarse como mínimo una vez al año. La asamblea ordinaria, en la cual el asociado no solo está invitado, está obligado a asistir, porque este es en el momento en el que va a hacer escuchar su voz. Este es el momento en el que se va a analizar la documentación contable, va a analizar la gestión de la comisión directiva, va a expresar su opinión respecto del curso que está llevando la entidad, va a valorar lo que se está haciendo y también va a participar en la elección de las autoridades de la entidad. Es decir, el asociado tiene un rol importante en este sentido, que no solo paga la cuota, sino que también interviene en la vida democrática de la entidad y participa en la toma de decisiones de la entidad a través de su voto en la asamblea. ¿Dónde vamos a plasmar todo esto? Toda esta documentación, toda esta información se va a plasmar en los libros de la entidad. Como mencionaba anteriormente, la resolución 74 establece que los libros deben ser digitales. Desde el 3 de junio de 2019, la entidad está obligada a llevar únicamente libros digitales y ya no lleva más el libro papel, esos libros rubricados que en su momento llevaban un libro de protocolo. Ahora no lo debe llevar más, dado que el único libro válido desde ese momento, desde el 3 de junio, es el libro digital.
¿Cuántos libros digitales tiene que llevar? 6. Los 6 obligatorios. Libro de actas de comisión directiva, libro de acta de asamblea, libro de acta de revisores de cuentas, libro de registro de asociados, libro de inventario de balances y libro diario. ¿Cómo lo va a cargar? Lo va a cargar en el portal de la Inspección de Personas Jurídicas. ¿Tiene costo cargar los libros digitales? No, es un sistema gratuito. La pregunta es, si yo subo algo a mi libro, ¿lo está viendo Inspección de Personas Jurídicas? ¿Lo está viendo AFIP? ¿Lo está viendo Rentas? No, no lo está viendo. IPJ y el Ministerio de Finanzas proveen un soporte para que se cargue digitalmente el libro, pero eso no significa que ahora IPJ va a mirar lo que yo subo. Por eso, a la hora de hacer el trámite, voy a entrar a mi libro digital, voy a descargar el comprobante de que subí algo al libro digital y lo voy a subir a un trámite de Inspección de Personas Jurídicas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la mera carga en el libro digital de una asamblea tiene como por resultado en la práctica lo que antes se escribía a mano en el libro. No significa que la Inspección de Personas Jurídicas lo esté fiscalizando. Dos últimos aspectos a tener en cuenta. ¿A quién elijo como autoridades? ¿Cuál es el rol que tiene la autoridad como tal? Pues bien, el sistema que establece el Código Civil y Comercial prevé 3 autoridades obligatorias: presidente, secretario y tesorero. ¿A quién elijo? A cualquier persona podría ser, pero tengo que tener en cuenta qué va a tener que hacer esta persona. ¿Qué va a hacer el presidente en la vida institucional de la asociación civil? ¿Va a representar la entidad? ¿Va a firmar las actas? ¿Va a firmar contratos? ¿Va a autorizar gastos? Va a ser el principal interesado en que se respete el estatuto de la entidad y va a ser el responsable de que eso se cumpla. ¿Quién lo va a acompañar? Lo va a acompañar el secretario y lo va a acompañar el tesorero. El secretario va a ser el que, de la mano con el presidente, se encargue de que todos los libros sean llevados en forma, se firmen las actas, se suban los libros digitales. Va a ser quien acompañe desde el punto de vista administrativo al presidente. Del otro costado, ¿a quién va a tener? Al tesorero. El tesorero se va a encargar de la contabilidad de la entidad. Se va a encargar de cobrar las cuotas, se va a encargar de llevar los libros contables, se va a encargar de hacer pagos, hacer trámites bancarios, y va a ser el que le informe a la comisión directiva cuál es la situación financiera contable de la entidad. Por último, nos queda un solo grupo de personas, los revisores de cuentas. ¿Qué rol tienen? Controlar a esta comisión directiva. ¿Qué van a controlar? Cómo administran, cómo llevan las cosas, cómo llevan la documentación, y finalmente, en la asamblea general, donde todo el mundo interviene, va a informar qué pudo advertir en relación a la administración que llevó la comisión directiva. El último punto a tener en cuenta, y para finalizar, es el tema de los balances. La entidad está obligada a tratar anualmente la documentación contable correspondiente al ejercicio económico. En este sentido es importante que se encuentren al día y traten regularmente los balances, dado que la no presentación de los balances en la Inspección de Personas Jurídicas va a implicar que la entidad figure como en situación de irregularidad, lo cual puede llevar, además de la responsabilidad de los miembros de la comisión directiva, la pérdida de un sinnúmero de beneficios, tanto de exenciones impositivas, como de también subsidios que en más de una ocasión otorgan entes oficiales o no oficiales, porque la entidad no demuestra ser transparente, responsable o cumplir con sus obligaciones. Si llega a existir algún tipo de consulta, sin duda que la pueden ir canalizando y después, bueno, tendremos un espacio de consultas. Muchas gracias a todos. Bueno, estamos recibiendo algunas preguntas de ya, yo estoy tomando nota de eso. Al final de las exposiciones terminen de exponer todo, voy a estar con las preguntas a cada una de las reparticiones. Pedimos disculpas por la cantidad de inscritos, que sabemos que no están pudiendo entrar más personas que quieren sumarse, tenemos dificultades con la plataforma de Zoom. Así que bueno, la capacitación igualmente va a ser grabada, está siendo grabada ahora en vivo y hoy mismo van a estar con la capacitación que se le va a estar enviando por correo a todos los que han participado y han estado inscritos en el. Vamos a seguir, le voy a dar la palabra a la Silvina Rafael de AFIP, que va a explicar todo sobre asociaciones civiles y todos los trámites que tienen que realizar en la dependencia. Bueno, buenas tardes. Como ya me presentaron, mi nombre es Silvina Rafael, yo estoy en la parte de AFIP DGI. Antes de empezar con el desarrollo del tema que nos convoca, me gustaría hacerle un breve resumen. La Administración Federal de Ingresos Públicos es un organismo nacional que está constituido por 3 direcciones. La Dirección General Impositiva, que es la que recauda los impuestos nacionales; la Dirección General de Aduana, que es la encargada de los impuestos del comercio exterior; y luego la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social, que es la encargada de todo lo que sea prestaciones de seguridad social. De la que vamos a hablar hoy es de la Dirección General Impositiva, y acá en Córdoba nosotros dependemos de la Dirección Regional Córdoba y tenemos 2 agencias. ¿Y por qué les comento esto de 2 agencias? Porque van a ver que hay 2.
fines de las presentaciones, de las consultas, de los trámites que van a efectuar, van a tener que identificar cuál es la agencia que le corresponde. Si bien físicamente estamos en el mismo lugar, en San Juan y Cañada, está la agencia 1 y la agencia 2. Todo contribuyente que tenga su domicilio fiscal de la avenida Colón hacia el norte corresponde a la agencia 1, por lo que ingresará por la puerta de San Juan 325. Todo contribuyente que tenga su domicilio fiscal de la avenida Colón hacia el sur corresponde a la jurisdicción de la agencia 2, o agencia sur, como saben llamar, y deben ingresar por la puerta de Marcelo T. de Arriar 448. Esto es importante en los efectos prácticos de que no a lo mejor estén ingresando por un lado y lo manden a ingresar por otro. Bueno, ahora sí, los temas que vamos a hablar. Bueno, yo quería comentar primero lo que son los datos registrales, que son ni más ni menos que los datos que van a registrar ustedes en el padrón único y de los cuales nosotros nos vamos a munir para darles las exenciones o reducciones de alícuotas que solicitan. Después les voy a comentar de qué se trata la exención de ganancia y por último un breve comentario del impuesto a los delitos de crédito. Bueno, cuando ustedes ya han obtenido la persona jurídica, en ese mismo momento van a salir ya con el quit y con la clave fiscal. Esto es relativamente novedoso, ya que antes a lo mejor iban a IPJ, después generaban la quit, después volvían a IPJ, ahora directamente van a empezar con los trámites de AFIP en la instancia de que ya tienen la quit generada y ya tienen la clave fiscal. Entonces, hay algunos datos registrales que ya se van a encontrar cargados en el padrón, como por ejemplo es la denominación, el domicilio legal y fiscal, la personería jurídica. Ustedes van a tener que completar estos datos y es muy importante, y esto sí me gustaría remarcarlo, que los datos registrales siempre lo tengan correcto y actualizado, porque es la base de cualquier exención, beneficio o conducta fiscal del contribuyente durante toda la vida en la administración. Entonces, ¿qué es lo que va a cargar? La actividad económica. La actividad económica, estamos hablando de asociaciones civiles sin fines de lucro, la cual debe ser acorde a la actividad que desarrolla. Esto es importante porque al momento de dar de alta los impuestos, tiene que ir de la mano con las exenciones que van a solicitar. Domicilio legal y fiscal en principio ya lo van a tener cargado por IPJ, lo que sí me gustaría aclarar que, de acuerdo a la ley de procedimiento de la administración, el domicilio fiscal es el domicilio donde tiene la sede administrativa de la asociación, por lo que puede o no puede coincidir con el que está en el estatuto. En el caso que coincida, porque tiene la sede, está perfecto. Si lo cambiaron o fuera diferente, el contribuyente tiene la obligación de informar esta modificación en el padrón. Todas las modificaciones que efectúen van a ser con la clave fiscal. Que la clave fiscal ya va a haber sido otorgada por Inspección de Sociedades Públicas. Entonces, domicilio fiscal, domicilio legal puede o no coincidir, pero recuerden que el fiscal es a los efectos de la inscripción y es donde AFIP hace las notificaciones, los requerimientos o cualquier circular que le quiera hacer llegar. Domicilio fiscal electrónico es un sitio informático seguro que cada contribuyente tiene y donde también nosotros notificamos. Obviamente que ahora con la emergencia sanitaria cada vez va tomando más importancia el domicilio fiscal electrónico porque todas las notificaciones se están haciendo en específico. El contribuyente debe cargarlo con la clave fiscal. Primero el sistema le va a pedir el mail, el correo, y luego le va a constituir este sitio informático que es el domicilio fiscal electrónico. Esto es importante que se chequee periódicamente, porque si bien se emiten las notificaciones de ese domicilio y puede el contribuyente no abrirlo o no leerlo, remitida la notificación, el requerimiento o lo que se le quiera hacer llegar, al lunes siguiente se considera notificado por más que el contribuyente no abra la notificación. Por lo que si es algún requerimiento o algún emplazamiento, los plazos empiezan a correr desde que el sistema lo considera notificado. Por lo que es importante que tengan la conducta periódicamente de abrir este sitio y ver qué notificaciones han recibido.
Bueno, y por último los impuestos, que lo vamos a hablar en otra filmina, que por el tipo de sociedad, obviamente son impuestos que están exentos de IVA. Eso es una entidad que está exenta de IVA. Bueno, en realidad todas las modificaciones y actualizaciones del padrón único se efectúan con clave fiscal, entrando al registro único tributario. Como ustedes bien saben, ahora es un registro que compartimos con el organismo, renta y municipalidad. Por eso también vuelvo a recordar que es importante que tengan actualizado todos los datos. La mayoría de las modificaciones o actualizaciones se hacen con clave fiscal. No obstante, hay algunas que todavía se hacen en la dependencia con un formulario que es el 460/J y la documentación que acredita la modificación que van a informar. Por ejemplo, cuando se cambian las autoridades, todavía no lo pueden hacer con clave fiscal, sino que tienen que concurrir a la dependencia y el acta con el cambio de autoridad. Bueno, en relación a los impuestos en los que corresponde darse de alta, ¿para dónde? Ah, bueno, en relación a los impuestos que corresponde, en los impuestos que corresponde darse de alta, el artículo 7 de la ley de IVA establece la exención para todas las entidades sin fines de lucro que se encuentran exentas de ganancia, por lo que una exención va de la mano con la otra. Si bien a lo mejor ustedes pueden pensar que no tiene sentido darse de alta en IVA exento, porque están exentos por ley, es importante los efectos de poder generar la constancia de inscripción para presentarla ante terceros, o para poder, en caso que ustedes tengan que emitir algún comprobante, ya sea factura o recibo, tener la condición frente al IVA y poder emitirlos en forma correcta. Porque por el tipo de condición que ustedes tienen IVA exento, siempre van a emitir los comprobantes clase C o facturas clase C. El artículo 26 de la Ley de Ganancia establece que las entidades sin fines de lucro, las asociaciones sin fines de lucro, se encuentran exentas de IVA. Pero esta exención no es de hecho, sino que tiene que tener un reconocimiento por el organismo. Y hay una resolución y normativa complementaria que establece cuáles son estos procedimientos para que la administración le reconozca esta exención. Por más que esté en el artículo, y por más que lo establezca el artículo, la exención no van a gozar de la exención hasta que AFIP no le otorgue el reconocimiento. Bueno, y por último, seguridad social, que esto en caso que decidieran tener algún empleado, ya sea administrativo, ya sea de limpieza, ya sea para efectuar alguna actividad, deben inscribirse como empleador y hacerle todos los aportes y contribuciones conforme a las presentaciones que establecen. Bueno, ahora sí vamos con respecto a la exención en el impuesto a las ganancias. Bueno, para solicitar la exención en el impuesto a las ganancias tenemos dos regímenes. Un régimen que es simplificado, que como le dice la palabra, es un régimen sencillo, que es más rápido y no implica aporte de tanta documentación, y un régimen general. De acuerdo al tipo de contribuyente de que se trate, entra por uno o por el otro. Generalmente en el régimen simplificado entran las bibliotecas, entran las cooperadoras, entran los centros de jubilados, y hay una opción que a lo mejor ahí sí ustedes podrían encuadrar, al tratarse de una asociación sin fines de lucro, que es cuando solicitan la exención dentro de los 2 primeros meses de inicio de actividad. Se la considera que es un régimen simplificado por inicio de actividad. Por lo que si ustedes tienen la conducta o tienen la prolijidad de ni bien quieren dar la quit, solicitar la exención, entrarían por el régimen simplificado, sería más ágil y se le pediría menos documentación. Bueno, por un régimen o por el otro, la solicitud es similar, salvo que en el régimen general se cargan más datos. Acá le piden todos los datos de la entidad, le piden las formas jurídicas, por qué inciso entran, le pide, en caso de régimen general, que informen los bienes, que informen las cuentas. Una vez que ingresan, que esta solicitud la hacen con la clave fiscal, el sistema hace una serie de validaciones online
con respecto a los datos que nosotros tenemos en el padrón. Y acá volvemos a los datos registrales, que es importante que el contribuyente o la entidad tenga prolijamente, correctamente declarados los datos, domicilio, que tenga actualizado el domicilio fiscal electrónico, que tenga la cuenta activa, que no tenga ninguna inconsistencia, porque el sistema, cualquier beneficio que ustedes soliciten, antes de ingresarlo, el sistema va a hacer la validación online con respecto a los datos registrados. ¿Qué es lo que valida? Entre otras cosas, que tenga la QUIC, que la QUIC esté activa, que no tenga ninguna marca, la QUIC, que estén inscritos en ganancia, porque ustedes van a solicitar la inscripción y luego van a pedir la exención, y en IVA si correspondiera, que tenga actualizado todas las formas jurídicas y todos los datos del padrón, el domicilio fiscal, que no registre ningún incumplimiento, de acuerdo a la entidad y en qué estén inscritos, ustedes tienen determinadas obligaciones de presentación de declaración jurada. Entonces el sistema hace todas estas validaciones online, y en caso de superarla, le genera un número de solicitud. Una vez que le generó el número de solicitud, tienen que concurrir dentro de un plazo de 12 días a la dependencia para que le recepcionemos el trámite. Bueno, una vez que ustedes entonces generan la solicitud, concurren a la dependencia con toda la documentación, se le chequea el original y copia que van a dejar en la dependencia, que esté correcta de acuerdo a lo que les dice la solicitud que tiene que aportar, y se le recibe la solicitud para ya analizar más profundamente el caso. En el momento de la recepción, y acá sí tiene que ver en qué dependencia no presente, por eso es que era la aclaración de agencia 1 o agencia 2, se le otorga una suerte de certificado provisorio, porque va a tener una admisibilidad formal, va a tener un certificado provisorio hasta tanto le otorguemos el definitivo. Entonces, se recibe la solicitud, se analiza la exención propiamente dicha, y luego se le otorga un certificado que es un soporte papel. ¿Qué se le analiza, entre otras cosas, a los efectos de aceptar o denegar el trámite de exención? Que el objeto de la asociación se acorde con la actividad que viene desarrollando, que este objeto sea de un bien común, que, como dijo Franco, las utilidades no se repartan entre los socios. Algo muy importante que chequea el tema de la remuneración. El cuerpo directivo no puede cobrar una remuneración que supere el 50% de la remuneración administrativa. Los recursos de que se vale la entidad no pueden ser generados en rifas, en carreras de caballos. Todo esto lo cotejamos con lo que dice el estatuto y con lo que nosotros podemos consultar en los sistemas de bases de datos. Un artículo que es muy importante y que es un motivo por el cual sabemos rechazar muchas las exenciones, es el tema de la disolución. Si hubiera algún artículo donde diga el destino de los bienes en caso de disolución, estos bienes deben pasar, y esto lo establece la norma, a una entidad con personería jurídica reconocida como exenta por la Administración Federal de Ingresos Públicos. En caso que tuviera ese artículo, lo tiene que decir taxativo. En caso de no tenerlo, no hay nada para verificar. Bueno, una vez entonces que se analiza, entre otras, el funcionamiento de la sociedad, de la asociación, se le otorga un certificado que es un soporte papel, que es el que van a poner ante tercero, y se carga también este certificado en la página web. Este certificado va a tener una validación de 1 año por lo menos, o un poco más si el inicio de actividad está anterior, y va a ser renovable automáticamente siempre y cuando de las validaciones online de datos registrales, de cumplimiento y de la conducta fiscal de la asociación sea correcta. O sea que acá volvemos a la conducta, los datos registrales y la consistencia de todos los datos que están en el organismo a los efectos de la renovación del certificado. Es muy común que en estas entidades sin fines de lucro, por una cuestión a lo mejor de o de desconocimiento, no presenten alguna declaración jurada, a lo mejor no actualicen algún dato, y a lo mejor es por estos motivos se le cae el certificado, que podría renovarse automáticamente, y deben ingresar nuevamente el trámite de cédula.
Bueno, algo muy importante de las de estas entidades con reconocimiento de ganancia, que sí o sí, por más que tengan el reconocimiento, deben presentar la declaración jurada de ganancia. No están eximidas de presentar la declaración jurada. Obviamente que esta declaración jurada la van a presentar como exento sin impuesto. O sea, el resultado, si lo hubiera, no va a estar grabado. Pero sí es un deber formal de presentar la declaración jurada y sí es un motivo por el cual la mayoría de las exenciones se saben caer al momento de esta renovación. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de obtener este reconocimiento? Bueno, no pagan impuesto a las ganancias, no sufren retenciones ni excepciones de ganancias, tienen, y vamos a ver rápidamente en el próximo tema, una reducción de alícuota del impuesto a los débitos y créditos, y de acuerdo al tipo de entidad, tampoco va a sufrir retenciones o percepciones del impuesto a la deuda. Bueno, de la mano con esta exención de ganancia viene el impuesto a los débitos y créditos. Como ustedes sabrán, el impuesto a los débitos y créditos es un impuesto que percibe el banco, es una tasa que se cobra sobre los débitos y créditos bancarios. Ah, bueno. Esta. Es una tasa que se le cobra a los débitos y créditos bancarios, lo percibe directamente el banco, es del 0,6% y el 1,2% de acuerdo a la operación de que se trate. Si las entidades tienen el reconocimiento en ganancias, también tienen un beneficio que es la reducción de alícuota. Este 0,6 se reduce al 0,25, este 1,2 se reduce al 0,6%. Entonces, esta reducción viene de la mano con este reconocimiento. A los efectos de poder ingresar este registro de impuestos a débitos y créditos, de nuevo se hace una solicitud con clave fiscal, similar a la de ganancias, salvo que no tiene tanto análisis de la dependencia, se hacen los controles online, los mismos que se hacen para ganancias con respecto a la conducta fiscal, al quit, al cumplimiento y a todo lo que tiene que tener correctamente declarado y actualizado. De superar esos controles, la entidad entra en un registro de beneficio de reducción de alícuota, que es el registro que va a consultar el banco a los efectos de saber cuál es la alícuota que le va a percibir. Por eso fíjense que un tema viene ligado al otro. La base son los datos registrales, que los deben tener siempre actualizados, el cumplimiento fiscal y la conducta fiscal, y los beneficios que trae aparejados toda esta buena conducta del contribuyente. El reconocimiento de la exención y, consecuentemente, una reducción de alícuota en el impuesto al contribuyente. Bueno, muchas gracias Silvina. Ahora le vamos a dar la palabra a Héctor Raspa, que está en representación de la Dirección General de Rentas, que nos va a estar comentando sobre las exenciones, los impuestos, las inscripciones, sobre todo lo que es ingreso. Gracias, Héctor, por favor. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, como presente, así un pequeño resumen de lo que es el marco normativo. Todo lo que son los impuestos provinciales se rigen por lo que establece el Código Tributario, unas leyes tributarias especiales. Tenemos el texto reglamentario, la resolución normativa. A través del Código Tributario lo que se hace, bueno, primero todo determinar cuáles son los impuestos que va a cobrar la provincia de Córdoba. Tenemos el impuesto automotor, impuesto a ingresos brutos, de sellos, inmobiliarios, a la actividad de turno, ¿sí? En cada uno de esos impuestos, a través del Código Tributario, lo que se hace es determinar cuál es el hecho imponible, cuál es la base imponible, quién es el contribuyente, quién es el responsable del pago de ese impuesto, cuáles son las alícuotas o el monto fijo a pagar por cada operación, si hay o no hay exenciones, grabaciones, y cuáles son las sanciones o multas que hay que pagar por algunas infracciones y cumplimiento de algunos deberes formales, ¿sí? ¿Qué es una exención? Una exención es una situación en la cual el legislador dijo, bueno, a esta situación la quiero grabar, pero a este tipo de sujetos, por ejemplo, o por desarrollar este tipo de actividad, no quiero que tengan que pagar el impuesto, ¿sí? Entonces el Código Tributario lo que dijo, bueno, a través del Código Tributario se dispuso que tengo exenciones objetivas y subjetivas. Exenciones objetivas, aquellas a las cuales, por la propia actividad o por quién es el sujeto que es titular del inmueble, se dijo, bueno, esta situación queda exenta de pagar el impuesto. Y tenemos subjetivas, que puede ser por lo mismo, porque es el Estado, o porque es una representación diplomática, o porque es una persona que presta un servicio de agua, de distribución de agua potable, dispuso que quede exento de pagar el impuesto, ¿sí? Por otro lado, tenemos exenciones que siendo subjetivas,
son a petición de parte, y acá entramos con el tema de las asociaciones, ¿sí? Todas las exenciones que están establecidas por las asociaciones son a petición de parte. Es necesario que el contribuyente manifieste su intención de acceder a la exención. Caso contrario, nosotros no le concedemos ninguna exención y bueno, recibirá intimaciones, requerimientos de pago por parte de la Dirección de Rentas. Las exenciones, como decimos, son objetivas de pleno derecho y subjetivas. Algunas son temporales, y cuando son temporales, esas exenciones pueden finalizarse. ¿Por qué se puede finalizar? Porque el contribuyente cesó su actividad, en caso de tuviera una exención de actividad económica, porque se disolvió la persona jurídica, porque falleció el contribuyente, porque no mantiene más las condiciones que hizo posible que accediera a ese beneficio de exención, o porque hicieron una asociación civil que utilizó de manera incorrecta la forma jurídica para acceder a un beneficio. Cuando vamos a caducar una exención o otorgar un beneficio, y es una exención que es declarativa, lo que se hace es emitir un acto administrativo. Ese acto administrativo se emite con un formato de resolución, en cual se entonces considerando los motivos por los cuales se le reconoce el beneficio. Y en caso de ser una denegatoria, también se le fundamenta para que el contribuyente pueda defenderse a través de un recurso administrativo, a ver si podemos revisar o no la exención que no le estamos dando, ¿sí? Las exenciones establecidas para las asociaciones sin fines de lucro, en el Código Tributario tenemos exenciones por el impuesto inmobiliario, ingresos brutos, sellos. Y en algunos casos por el impuesto inmobiliario automotor, impuesto de la propiedad automotor, ¿sí? Únicamente en este caso serían para las entidades religiosas y las asociaciones sin fines de lucro que están destinadas a la rehabilitación de personas con discapacidad. Voy a empezar con el tema de lo que serían exenciones patrimoniales. Las exenciones patrimoniales tenemos exenciones para lo que sería el impuesto inmobiliario o automotor. ¿Desde cuándo corre una exención? A partir del 1 de enero del año siguiente, en el cual el contribuyente, ¿sí?, accede a tener la propiedad de ese inmueble, o sea que hay una inscripción registrada en el registro de propiedad, ¿sí? Un simple boleto no da derecho a acceder al beneficio de exención. Un contrato de alquiler no le da la posibilidad de acceder al beneficio de exención. ¿Por qué? Porque esta persona no es contribuyente, el contribuyente es el titular del inmueble, ¿sí? Es muy común que vengan y nos pidan la exención porque están alquilando algún inmueble y nosotros se le negamos. En realidad, lo que está haciendo el contribuyente es trasladar a quien es el inquilino el pago del impuesto, ¿sí? Pero no es la persona a quien tenemos que beneficiar nosotros. Entonces, si yo adquirí con un boleto un inmueble, no puedo acceder al beneficio de exención. Si yo adquirí, por ejemplo, un inmueble, soy el propietario de ese inmueble, pero ese inmueble está baldío, o sea, no está destinado al cumplimiento de los objetivos propios de la entidad, no le puedo dar un beneficio de exención. Hasta que no se verifique que, no sé, supongamos que sea una instalación deportiva y haya una cancha de fútbol, recién ahí le vamos a poder dar una exención. Digamos que es un establecimiento en el cual se brinda servicios sanitarios, veamos que haya un dispensario, o un hotel, una clínica, algo así, recién en ese motivo se da la exención. Mientras esté baldío y no se verifique el destino, el cumplimiento del objetivo de la entidad, no se da exención. Para impuestos de sellos, el único requisito que tenemos es que el contribuyente haga el requerimiento del beneficio de exención, porque si ya tiene la personalidad y ya tiene el quit, estaría en condiciones de acceder al beneficio de exención. El uso más normal, común de esta exención es cuando se celebran contratos de alquiler. El contrato de alquiler es un impuesto que es divisible y el 50% corresponde al inquilino y el otro 50% al locador. Entonces, al acceder al beneficio, nosotros le damos la posibilidad de que pague el 50% del impuesto que corresponde a ese contrato de alquiler. Continuando con lo que sería ingresos brutos. En ingresos brutos, lo primero que todo, bueno, es que tiene que estar cumplido con todos los requisitos necesarios. ¿Cuál es el requisito? Que tenga la personalidad jurídica, que cuente con el beneficio de exención de impuestos a las ganancias. Acá una aclaración que dice una compañera recién, la simple presentación para pedir el turno, para que te citen, que vayas a presentar la documentación, a ver si te emiten o no te emiten el certificado provisorio, no lo consideramos como válido como certificado provisorio de exención, ¿sí? Es necesario tener el certificado efectivamente provisorio o el definitivo para acceder a la exención.
tenés que tener presentadas todas las declaraciones juradas que hayan sido devengadas, y no tener deuda anterior, salvo que esa deuda anterior devenga por el hecho de que nosotros todavía no tenemos reconocido la exención. Nosotros otorgamos exención de manera retroactiva, o sea que yo puedo hoy pedir una solicitud para 3 o 4 años para atrás. ¿Qué puede pasar? Que efectivamente, como recién estoy diciendo, mi deseo de acceder a la exención se haya iniciado gastos judiciales, por eso en las guías que nosotros les pasamos, hicimos mención de que tienen que estar cancelados los gastos judiciales, porque nosotros no sabemos, no tenemos conocimiento nosotros de la Dirección de Rentas, de que efectivamente al contribuyente le corresponde una exención. Entonces, si uno no exterioriza su intención, nosotros vamos a gestionar, pero la función de la Dirección de Rentas es recaudar el IVA, ¿sí? Bueno, desde el momento en que tiene personalidad jurídica, tiene la exención de ganancias, tiene presentado todas las declaraciones juradas, canceló los gastos judiciales en caso que corresponda, puede acceder al beneficio de exención. La exención, de acuerdo a cuál sea el encuadramiento o el tipo de exención que nosotros le vamos a dar, tiene algunas limitaciones, ¿sí? El código agrupa diferentes tipos de entidades y de acuerdo a cuál fue el agrupamiento, le da algunas restricciones respecto a la exención. Tenemos exenciones para entidades religiosas, exenciones para asociaciones profesionales, exenciones para entidades destinadas a la rehabilitación de personas con discapacidad, exenciones para entidades deportivas, y lo que sería, por el caso de ustedes, entiendo que sería para el resto de las entidades, ¿sí? Esta exención tiene, como leí recién, algunas limitaciones, ¿sí? ¿Cuáles son las limitaciones? Y no abarca lo que sería la venta de combustibles líquidos y gas natural, explotaciones de juegos de azar, cualquier tipo de operación que tenga carácter comercial, industrial, producción primaria, locación de obras. Tampoco abarca lo que son operaciones de seguros, ¿sí? Y colocaciones financieras. En definitiva, ¿qué está abarcando? Y serían las cuotas sociales, algunas donaciones o subvenciones que recibe la entidad. Por todos los otros ingresos debería pagar el impuesto, ¿sí? Una vez que nosotros le reconocimos la exención a la asociación, de acuerdo a si le abarca o no le abarca el 100% de sus ingresos, el contribuyente tiene la posibilidad de hacer la opción para presentar declaraciones juradas anuales. Son declaraciones juradas informativas. Esas se presentan a año vencido. Las otras que tiene que presentar, si no hace la opción, son mensuales a mes vencido, ¿sí? Unas son declarativas, determinativas de impuestos, y las otras son informativas. Para acceder al beneficio de exención, como dije recién, para acceder al beneficio de presentar declaraciones juradas anuales informativas, el contribuyente tiene que tener alguno de los códigos de actividad establecidos en la figura que dice presentación de declaración jurada. Perdón. Me recuerdo. Algunos de los códigos de actividad establecidos ahí en la resolución normativa, yo les señalé con amarillo que sería el genérico de ustedes, ¿sí? Por la actividad que desarrollarían, ¿sí? Si tienen la única actividad, pueden llegar a pedir que presente declaración jurada anuales informativas. Deberes formales, bueno, citar algunos nomás, bueno, la inscripción de la Dirección General de Rentas, que ya se hace de manera en conjunto con lo que es AFIP. Presentar las declaraciones juradas mensuales o anuales, comunicar cualquier cambio de la Dirección General de Rentas, responder a los requerimientos de la Dirección General de Rentas, guardar la documentación, ¿sí? Una aclaración que les quería hacer era que desde el momento en que ustedes se inscriben, ¿sí?, en los impuestos, ya entran en lo que son los regímenes de retención, percepción y recaudación de la Dirección General de Rentas, ¿sí? Entonces, si ya abren una cuenta bancaria y nosotros visualizamos que existen ingresos en esa cuenta bancaria, van a ser sujetos fáciles de recaudaciones bancarias, ¿sí? Lo mismo va a pasar si ustedes, ya teniendo el QUIC, hacen alguna operación con alguna agente de retención o de percepción, y nosotros no le hemos dado la alícuota 0, van a ser fáciles que le efectuemos retenciones. Por eso es muy importante que ustedes, en el momento en que se inscriban,
realicen el trámite en caso que les corresponda obtener beneficio de exención para que no no efectuemos ese tipo de retención. Entonces es un pago de impuesto de un impuesto del cual ustedes no van a poder imputar, ¿sí? O sea, después van a tener que hacer otro trámite para ver si le podemos devolver o no el dinero, hacemos otro análisis, verificamos si han presentado o no en tiempo y en forma de declaraciones juradas, si corresponde pagar, cobrar multas. Creo que eso sería todo, sí, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, no, Perdón, gracias a vos. Sí, Por favor. Le damos la palabra a Agustina Paz, de la Dirección de Habilitación de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, que va a estar comentándonos sobre los requisitos y requerimientos para la habilitación y cómo es el funcionamiento de esto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Yo les voy a comentar más o menos el área de dirección de habilitaciones. Dependemos de lo que es la Subsecretaría de Fiscalización y Control, que está bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno. Es un área que se rige... Sí. Ah, vale. No, se fue la 1, sería. Se fue un montón. No. La 3. Es la número 2 sería. Okay. No. Lo que dice ordenanza. Ahí está, para. La dirección de habilitaciones se rige por la ordenanza 12.052. En ella se establecen los requisitos técnicos y administrativos que se deben cumplir en forma previa al ejercicio de cualquier actividad económica, lucrativas o no, y ahí es donde hacemos como un paréntesis y se incorporan las asociaciones civiles, que estén a nombre de personas físicas o jurídicas, en este caso que son ustedes, y que tengan establecimiento donde desarrollen esas actividades. Y acá es importante detallar porque nosotros no inscribimos ni grabamos hechos imponibles, sino un establecimiento puntual. No todas las asociaciones tienen que tener un certificado habilitante del área de habilitación de negocios porque justamente no generan un lugar físico donde desarrollen su actividad. Pero si tuviesen que, por ejemplo, inscribir su sede administrativa como oficina administrativa a los fines de recepcionar gente o a los fines societarios, justamente para los asociados, para un servicio para los asociados, ahí sí deben tener una habilitación municipal. Y en ese marco es donde nosotros les vengo a hablar particularmente de cómo se rige nuestra ordenanza. Nuestra ordenanza se establece los requisitos por el riesgo, y el riesgo está medido por la capacidad de incendio que genera esa actividad o ese rubro, y los metros cuadrados, que es importante porque hay actividades o asociaciones civiles que tienen un depósito donde guardan cierta cantidad de productos que los tienen por donación y demás, y eso depósito debe estar inscrito, debe estar delimitado en la cantidad de metros cuadrados para los fines de nosotros saber y encuadrar en qué riesgo corresponde estar esa actividad. Los de riesgo muy bajo, en este caso, por ejemplo, es una oficina administrativa, que mayoritariamente dentro de los requisitos, como primera medida se pide un matafuego que tiene que ver con la seguridad, porque la Dirección de Habilitación de Negocios se encarga mayoritariamente de lo que es higiene y seguridad, y fiscaliza y controla todo lo que es higiene y seguridad inherente también a la actividad que se vaya a realizar. Los de riesgo bajo, les puse como un ejemplo una roticería, donde hay elaboración de productos, por lo general se les pide desinfección del lugar, todo lo que tenga que ver con alimentos. Los de riesgo intermedios, por ejemplo los bares y los restaurantes, tenemos muchísimos rubros, y más ahora donde se ha utilizado, se ha firmado un convenio con AFIP, para justamente compatibilizar los rubros. Entonces, AFIP tiene innumerables rubros a los cuales nosotros tenemos que ir adaptando los que convengan con lo que tengan que ver con un establecimiento comercial, los fines de poder ir achicando la cantidad de rubros que tiene justamente AFIP. Y después tenemos los riesgos altos, que son las estaciones de servicio, los shopping, las concesionarias de autos.
nosotros tenemos, para poder hacer y llevar adelante la habilitación municipal, la definimos en dos etapas. Una etapa que tiene que ver con la factibilidad, la primera etapa que tiene que ver con la factibilidad. Esta factibilidad la puede hacer el contribuyente desde su casa, por internet, online. ¿Sí? Y después tenemos una segunda etapa que tiene que ver con la presentación de documentación. Esa presentación de documentación tiene dos análisis, digamos, la cuestión administrativa, que tiene que ver con el estatuto, el acta constitutiva, la constancia de AFIP, y una cuestión técnica que ya pasa por propiamente del área, que tiene que ver con la inspección. Y hacerles una salvedad, lo que es de riesgo muy bajo, la ordenanza establece que pueden tener su certificado habilitante sin inspección previa. ¿Por qué? Porque es un riesgo muy bajo y no nos genera a nosotros un compromiso de tener que ir a inspeccionar un lugar donde hay un riesgo bajo de incendio o de metros o de las cosas que se tienen en cuenta en cuanto al rubro. Pero sí, las de riesgo bajo, intermedio y alto, tiene que haber intervenido una inspección previa del área para otorgar el certificado habilitante. Entonces decíamos que esta factibilidad el contribuyente la puede hacer online. ¿Cómo la puede hacer? Se ingresa a la página de municipalidad. Bueno, se ingresa a la página de la Municipalidad de Córdoba, al área de trámites. Si ven arriba a la derecha dice trámites, y en verde más oscuro dice ingreso a ventanilla única, habilitación de negocios. Una vez que ingresamos a habilitación de negocios, podemos ver, el sistema les va a decir, si ustedes ven allá arriba pueden poner ver actividades, y ahí les va a permitir ingresar el rubro. Entonces, nosotros hicimos un ejemplo con oficina administrativa, que es la sede administrativa de las asociaciones civiles mayoritariamente, que es lo que podemos llegar a tener nosotros habilitación. Te dice el nombre de oficina administrativa y te dice el riesgo. Ya el riesgo de muy bajo a ustedes les permite acceder al certificado habilitante de una manera previa a la inspección que se debe llevar adelante el área. Y en la pestaña de ver requisitos, una vez que ustedes la abren, el mismo sistema de ventanilla única les permite ver los requisitos generales que tienen que ver con la fotocopia, el DNI, el acta, el estatuto, la constancia de AFIP, y les permite ver rubros específicos, los requisitos específicos ya de la actividad propiamente dicho. No es lo mismo una roticería que una oficina administrativa. Una vez que ustedes identifiquen la documentación que tienen que presentar, pueden solicitar el nuevo usuario. Ese nuevo usuario se genera completando todos los datos que solicitan ahí, se envía y por sistema les devuelve al mail que hayan incorporado un usuario con una contraseña. Luego pueden ingresar a esa factibilidad con ese usuario y esa contraseña. Esa factibilidad, ¿qué es lo importante que tienen que tener presente? En esa factibilidad tienen que poner inicialmente los datos de la designación catastral municipal. Eso lo acceden a través de algún impuesto. Y van completando los demás datos. ¿Cuál es lo importante acá? Es donde dice datos de superficie. En datos de superficie ustedes tienen que poner la superficie total y la superficie de depósito si tuvieran depósito. ¿Por qué? Porque al finalizar la factibilidad les puede llegar a cambiar el riesgo, de un riesgo muy bajo por la cantidad de metros cuadrados, puede llegar a cambiarlos a un riesgo intermedio. Y ahí sí los requisitos son más rigurosos. Una vez que generan la factibilidad, les va a generar un PDF, que con ese PDF a nosotros ya nos queda ingresado en el sistema interno de dirección de habilitaciones. La dirección de habilitaciones puede ser que lo lleven adelante el trámite de manera presencial. Hoy en este marco de pandemia estamos tratando de ver turnos online para poder acceder al sistema presencial, y se está trabajando en una modificación de la ordenanza justamente para lograr una habilitación automática, es decir, que todo lo que sea de muy bajo y bajo se puedan llevar adelante
directamente las habilitaciones de manera automática ustedes desde su casa por internet, cumplimentando bajo declaraciones juradas toda la documentación pertinente. De la documentación que mayoritariamente se presenta en esa segunda etapa, que hoy es de manera presencial en la municipalidad, se presenta la constancia de AFIP, todo lo que tiene concerniente a la persona jurídica, que es la resolución de IPJ, la acta constitutiva, el estatuto social, la persona autorizada para el diligenciamiento o la persona o autoridad vigente que se encuentre dentro de la comisión directiva, el formulario 1, que es el alta en recursos tributarios de la municipalidad, comercio, porque independientemente de que ustedes están exentos de hacer ese trámite, nuestra ordenanza nos rige al tener incorporadas no solo actividades económicas lucrativas, sino las no lucrativas, que en este caso serían ustedes, nos obliga a que estén inscritas en el rubro, pese a que están exentas de realizar un pago por ese servicio. Y toda la documentación, tendrán que presentar toda la documentación que requiere ya el rubro específico que surge directamente de la página de internet cuando ustedes ya bajan toda la información. Les otorgan un certificado habilitante por 5 años, tiene una validez por 5 años, mientras no se cambien ni se modifiquen ninguna de las causas que dieron origen a ese cartón habilitante. Es decir, y eso es importante, porque, sí, es decir, que no pueden ni cambiar ni lo que es la superficie ni los rubros. Si amplían rubros, requiere un certificado habilitante nuevo. Ese certificado habilitante que podemos ver ahí es para que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque ese es el que se otorga desde la Dirección de Habilitaciones y se coloca en el local comercial, en este caso, o en la sede administrativa. Y tiene un código de QR, que ese código de QR es importante a la hora de sufrir algún tipo de inspección, no solo del área que me compete, sino de otras áreas que tienen que ver con fiscalización y control. Bueno, muchas gracias, Agustina. He tomado notas de algunas consultas que han ido realizando a través del chat. La primera que quiero comenzar fue lo que hizo Agustina, de la municipalidad, cómo se está trabajando, ¿no?, con la modalidad de atención hoy que se ve, bueno, un poco mermada por la pandemia, y nos ha comentado que tienen canales digitales para dar turnos. Quería consultar cómo está trabajando IPJ, rentas y AFIP en relación a esto. Entiendo que en el caso de esta repartición tienen todo bastante digitalizado, y quería aprovechar para que pueda comentar Frank primero en IPJ cuáles son los canales de atención y cómo pueden realizar los trámites en esa repartición. Bueno, particularmente en lo que es canales de atención, la Inspección de Personas Jurídicas tiene un canal permanente de atención que funciona de 8 a 20, que es el Facebook de la Inspección, que atiende con un horario de 8 a 20, IPJ Córdoba es nuestro Facebook, donde los chicos pueden ahí evacuar dudas, consultas o inquietudes, y también nuestra página que tiene una atención permanente, con una tercera vía de atención, que es la atención a través de videollamadas. Para los casos que se ingresan a través de Facebook, se los puede derivar a videollamadas con agentes del área. Bueno, todo el mundo en la inspección también atiende por videollamada, pero tenemos vía videollamada y vía escrita a través del chat del Facebook. ¿Sí? Bueno, nosotros en AFIP estamos trabajando casi todo con las presentaciones digitales. Todos los trámites que antes debían concurrir, ahora se hacen por presentación digital. Nosotros lo tomamos y lo trabajamos de la misma forma como si ustedes hubieran concurrido a la dependencia. Se consideran en principio todas las copias que ustedes aporten, se consideran válidos, se le podría pedir los originales en caso de que hubiera alguna irregularidad o alguna duda de algo en el momento que terminara todo esto de la emergencia sanitaria, pero en principio todo se hace con presentaciones digitales. Hay 2 o 3 trámites, como por ejemplo inscripción de personas jurídicas, que no se puede hacer por presentación digital, entonces se saca un turno, se están dando creo que 8 turnos diarios, y se los recibe sí en la dependencia. Es los únicos trámites que estamos habilitando recién. Héctor, ¿rentas? Nosotros en la Dirección de Rentas, todos los trámites los tenemos para ingresarlos a través de la vía web, ¿sí? Hoy lo tenemos atención presencial, y bueno, tenemos el Facebook y tenemos el 0800, porque son consultas o quejas que tengan, bueno, vamos a tratar de solucionar ahí.
Gracias, Héctor. IPJ, Franco, tengo una consulta con respecto a los balances. Ahora con esta situación que se presenta por la pandemia, ante una organización que ya tiene el balance realizado, y preguntan si pueden esperar hasta que termine la pandemia o deben hacer la asamblea de manera virtual. ¿Cómo se están manejando en relación a eso? Bueno, en ese sentido, la inspección durante la situación sanitaria, digamos, desde el inicio de la pandemia, ha sacado varias resoluciones sobre el tema, como desdoblando en dos aspectos. En primer lugar, la inspección ha sacado una resolución, la resolución 27, en la cual ha establecido la suspensión de todos los plazos, que no es más que una derivación del decreto 297, del decreto del Poder Ejecutivo Nacional, y sus consecuentes, la suspensión de los plazos que quedaban para presentación de balances y elección de autoridades, pero para las entidades que debían el balance 2019, que eran las que se encontraban al día y cuyo vencimiento del plazo para tratarlo tuvo lugar durante el periodo de la pandemia. Para ese tipo de entidades, las entidades en las que se encuentran en esa situación, se ha establecido una prórroga que va a tener la duración de que tenga la pandemia más un plazo igual. Imaginemos que tiene la pandemia 100 días de aislamiento, van a tener 100 días más para acreditarla ante la inspección de personas jurídicas, la realización de la asamblea que trata los balances. No obstante, la inspección también ha sacado una resolución, la resolución 25 de este mismo año, donde hemos reglamentado la posibilidad para todo tipo de entidades comerciales y civiles, la posibilidad de realizar la asamblea a distancia, con una serie de requisitos, que en la convocatoria se debe incluir el medio que se va a utilizar, por ejemplo Zoom, convocarlo de esa manera, garantizar la intersubjetividad, tiene que permitirse el debate, digamos, la conversación simultánea entre todos los intervinientes, como así también deberán enviar después, a los fines de garantizar la identidad de los intervinientes, un mail, cada uno de los intervinientes, desde el correo electrónico que tienen registrado en CIDI nivel 2, implica registrar un correo electrónico. Desde ese correo electrónico emiten un comprobante en el cual manifiestan, por ejemplo, Franco de Grandis participa de la asamblea, en relación al punto tal del orden del día, voté en este sentido, en relación al punto tal, voté en este sentido, y va a tener la validez de un documento privado sin firma, pero cuya identidad está validada por haber sido certificado o presentado en un centro de constatación de identidad, que es cuando se hace el CIDI nivel 2. Ambas posibilidades se pueden combinar. Pueden, aún estando para prorrogar, tratarlo en asamblea a distancia, o bien esperar para la reunión presencial, que se dará cuando se reanude la actividad. Gracias, Franco. Con respecto a los PDF subidos a libros digitales, ¿tienen que estar firmados por la totalidad de los miembros según estatuto? ¿Y esto debe estar certificado por escribano público? Es bastante genérica la pregunta, pero en materia de lo que se sube al libro, a ver, el tratamiento que se le da al libro hoy en día, al libro digital, tiene por finalidad lo que antes uno llevaba y escribía, un libro papel a mano o firmaba a mano. Es lo mismo, nada de eso se ha cambiado. Si yo antes hacía un acta en el que firmaba presidente, secretario y 2 socios, hoy hago el PDF, lo imprimo, y esto es muy importante tener en cuenta, lo imprimo, lo firmo y lo digitalizo. De no ser que lo que yo vaya a hacer sea insertar una firma digital, debo insertar la firma y no pegar una foto de una firma, que eso no está bien porque en definitiva alguien manipula firmas y dice, Rodrigo dice que firma. No, firma quien debe firmar. Entonces, imprimo el documento, firman quienes hubiesen firmado en el libro de papel. Si es un acta de comisión directiva, todos los intervinientes. Si es un acta de asamblea, presidente, secretario y los 2 asociados designados. Y se sube al libro digital como antes se pasaría al libro de papel. Ese comprobante es el que yo después descargo y subo al trámite de inspección. ¿Se entiende más o menos a dónde? Si quedaron dudas, lo pueden preguntar, por supuesto, en el chat. Silvina, ¿cuándo, en qué ocasiones AFIP rechaza un trámite de exención? ¿Cuáles pueden ser los motivos por los que nosotros rechazamos? Y primero son las inconsistencias o las actualizaciones que tienen en los datos registrales. Por ejemplo, es muy común que se marque el domicilio con un requerimiento incumplido, que un domicilio se encuentre no notificado, por lo que todas estas inconsistencias implican una marca en el padrón y es motivo de rechazo del trámite. Un motivo que a lo mejor es de más análisis es que del estatuto surja, como comenté, que los recursos son originados en rifas, en carreras, en sorteos, o que estando el artículo de disolución no diga taxativamente que los bienes, en caso de disolución, el remanente va a pasar a una entidad con personería jurídica reconocida como exenta en el impuesto a las ganancias, o que, por ejemplo, no podamos verificar
que la remuneración del cuerpo directivo no supere el tope establecido por la norma. Esos son los motivos que a simple vista, entre otros, pueden ser motivos de rechazo de la exención. Perfecto. Con respecto al trámite de la reducción del impuesto de débitos y créditos, ¿es necesario tener previamente otorgada la exención de ganancias? Y esto es muy importante porque, como yo les comenté, ni bien ustedes, nosotros recepcionamos la exención, el solicitud de exención, tienen un reconocimiento o una admisibilidad formal de la exención, pero no la definitiva. Hasta que no tienen la exención definitiva, el reconocimiento definitivo, no pueden pedir la reducción. Y en caso que se le caiga por algún incumplimiento, porque no se renovó, porque hubo alguna inconsistencia, automáticamente se le cae el beneficio del impuesto de débito y crédito. ¿Las organizaciones están capacitadas para facturar? En este caso, lo que querían, ¿sí? Sí, o sea, acorde a la ¿Cómo se actividad que habilita? desarrolla, ¿cómo se habilita? Siempre para facturar, ya sea una asociación, una empresa, una persona física, deben tener la condición frente al IVA. Y por eso cuando le comenté los impuestos en que deben estar inscritos, por más que no tenga un análisis previo, porque la exención en el IVA simplemente es entrar al sistema registrar y declarar IVA exento y automáticamente queda cargado en el padrón. No hay un análisis, sino que se da por el solo hecho de pedirlo. Esto es lo que habilita al contribuyente a emitir los comprobantes. Siempre un contribuyente que tenga la condición de IVA exento va a emitir factura o recibo tipo C, que previo tiene que haber una autorización para el comprobante generando un CAE, que es el comprobante hoy por hoy. Solamente se pueden hacer los comprobantes en forma electrónica o por medio de controlador fiscal. Ya no existe el papel, salvo en algunas contingencias que se corte la luz o que a lo mejor por inconveniente no se pueda facturar. Pero hoy por hoy, la mayoría, el 95, el 99% debe emitir o electrónicamente o por medio de los controladores fiscales. Franco, haciendo una consulta con respecto a las asambleas ordinarias de manera virtual, si hay alguna plataforma determinada que ustedes para utilizar, digamos. No, en ese sentido desde la inspección, la resolución de inspección y la decisión desde la inspección es que no recomendamos ni exigimos ninguna plataforma porque eso dependerá de la cantidad de asistentes que deban asistir, digamos que deban estar presentes en la asamblea, siempre y cuando planteando que garantice la simultaneidad, es decir, que podamos debatir minuto a minuto, y la intersubjetividad, desde el punto de vista que no es que uno, no podría ser un audio de WhatsApp, yo te mando el audio, vos me lo contestas, no, la intersubjetividad y la simultaneidad de forma tal de que se pueda verificar quiénes asisten, porque si fuese algo sin cámara de repente no sabemos quién está, en fin, en definitiva, el presidente tendrá que garantizar que quienes asisten dicen quiénes asisten y puedan hablar y debatir. Más que eso no es un requisito, pero no exigimos ninguna plataforma en particular, y sí la resolución establece que se debe grabar la reunión. Si bien es importante aclarar que no se sube a nuestro trámite la grabación, si existiese algún tipo de inconveniente, denuncia o lo que sea, la inspección, y tribunales en su caso también, se han reservado la potestad de solicitar que nos acompañen la grabación para verificar que asistieron, que estuvieron. No puede no existir la grabación, ¿no? Eso es importante que se aclare y que se haga. Agustina, en la municipalidad de la dirección de invitación, ¿en qué caso rechazan una invitación? Digamos? ¿Cuáles son los parámetros que tienen para rechazar? ¿Cuáles son los criterios? Como nosotros, para rechazar, salvo que tenga reiteradas multas y denuncias de vecinos a los cuales nosotros tengamos que acudir y esté constatado bajo inspector una multa simultáneas, 5, que establece el Código de Convivencia. Pero si no se rechazan, digamos, se puede ahí revocar, pero rechazar siempre hay posibilidades, porque lo que se ve siempre es un establecimiento que esté en condiciones de higiene y seguridad propicias para llevar una actividad. Lo que es una oficina administrativa, un escritorio, un matafuego, son cosas simples que se pueden llevar. Rechazar es muy difícil que se haga. Bueno, gracias, Agustina. Silvia, en AFIP, ¿cómo hacen las inscripciones con fecha retroactiva a la fecha del estatuto? Si se puede. ¿Inscripción en qué? ¿Impuestos? Sí. En principio, la inscripción retroactiva no está permitida. Se suele hacer en caso que haya alguna fiscalización que determine que corresponde
corresponde hacer una retroactividad. O sea, la entidad se inscribe y si por una fiscalización se determina actividad por medio, surge el resultado de esta actividad, el mismo inspector debe solicitar que esta alta se haga retroactiva a la fecha de la fiscalización. Otra consulta tiene que ver con si están prorrogados plazos en AFIP para todos los trámites que tienen que hacer, cómo se está manejando, y esto va para todas las reparticiones, ¿no? En general, cómo están manejando esta situación ahora en el contexto del pandemia. Sí, en general han salido resoluciones, las resoluciones ampliando los plazos de prórroga en el cumplimiento de los requerimientos, en las intimaciones. En realidad, hoy por hoy los plazos están siendo prorrogados. De hecho, no se pueden archivar trámites por incumplimiento si el requerimiento fue iniciado en el medio de la pandemia porque no corre el plazo para que se cumpla. O sea, en el caso de renta... Esto va a depender de la documentación que estamos solicitando. ¿Sí? Si es una presentación en el EJ, no tiene que ver la pandemia, pero el tipo de presentación en el EJ, algún documento, citar un certificado de otro organismo y otro organismo no lo puede emitir. Bueno, ahí tenemos esas consideraciones, pero no hay que ver los plazos. En el caso de inspección, todo lo que no estaba cumplido hasta el inicio de la pandemia está en situación de irregularidad y desde el inicio, como había planteado la resolución 27, ha suspendido todo. No obstante, estamos trabajando todo, prácticamente el 95% de trámites son digitales y remotos, por lo que estamos trabajando todos. Se puede cumplimentar. Hoy en día están dadas todas las herramientas para que la entidad haga la asamblea si la necesita hacer y presente todo, evacúe sus consultas, digamos, inspección en ese sentido. Estamos trabajando a la misma máquina que cuando trabajamos presencialmente. Nosotros exactamente igual, están prorrogados por decreto también del municipio, así que están suspendidos los plazos, pero inicialmente nosotros estamos trabajando a puertas cerradas, pero con atención vía mail y pronto el acceso al turnero desde Muni Online, pero no estamos saliendo a fiscalizar ni controlar, y por vencimiento de algún tipo de documentación nos están multando, para nada. Perfecto. En el caso de que nunca se sacó el quit y ahora se vencieron las autoridades, ¿no? Me plantean, y no le dan el IPJ, no se puede presentar ningún trámite sin quit. Esa es una pregunta, digamos, que es así, digamos, ¿no? Es una pregunta muy interesante porque la acabamos de conversar al inicio de la conversación, justo la hablábamos con Silvina. En ese sentido, la entidad se presenta en una situación muy particular. Lo discutíamos. Si la entidad de repente, vamos a poner el caso que discutíamos, se constituye en 2010, no se ha dado nunca de alta en el quit, quiere decir que no tributa, no tiene libros, porque en IPJ siempre se pidió la quit para publicar libros, por lo tanto la entidad se encuentra en una situación de irregularidad extrema. Hace 10 años, supongamos, en el ejemplo de 2010, que no puede celebrar asamblea porque no tiene libros, que no tiene un registro de asociados porque no tiene libros, que no tributa impuestos porque no está de alta de AFIP, que no tributa en rentas porque no está de alta en rentas tampoco, por lo que en definitiva la entidad tendrá que valorar. Si mantiene las autoridades de 2010, concurrirá el último presidente inscrito a AFIP para darse de alta en AFIP y verá qué decisión determina AFIP. Lo sanciona, los multa, bueno, nos podrá decir si viene a ser alguna sanción, pero en definitiva, para llegar a la inspección, no tienen, digamos, para ese entonces, porque desde el año pasado la inspección da el quit al momento de inscribir la entidad. Pero para todas las que no llegaron a esa instancia, la misma resolución de inscripción les decía, se le informa que en 15 días nos debe informar su quit. Por lo tanto, la entidad es la que en primera instancia se puso en una situación súper irregular y sin duda que al momento de o apersonarse a AFIP, se les multará, se les sancionará, y ante la inspección hoy no pueden avanzar porque sin quit no hay libro digital. Por lo tanto, además, como mínimo, hace un año que no tiene libro digital y cada vez profundiza más la situación de irregularidad. Desde la posición de IPJ o desde la opinión que hemos estado conversando en principio, llegar a AFIP y ver cuál es la situación, como para que ahí ver si destraban el quit, habilitan libro y recién ahí podemos avanzar. Franco, ¿cuáles son las actividades que están permitidas dentro de la categoría de organización de tejido civil de realizar? Digamos, muchas consultas son si pueden realizar actividades no de venta de comida, pueden ser en caso de para mantener la estructura y el correcto funcionamiento, pero no están habilitadas para ese fin. El tema de qué actividad puede desarrollar una entidad puede ser una consulta muy general, pero que también
lo que puede es amplísimo. Otra cosa es si está exento, si lleva ingresos brutos o si lleva habilitación. Para la inspección o para el sistema que prevé el Código Civil, puede realizar toda actividad que no tenga por objeto lucro como fin principal. Yo tengo una entidad que lo que voy a hacer es vender barbijos para ganar o para obtener un lucro, sin duda que esa finalidad principal no está permitida. Si lo que hago es un costo mínimo para salvar gastos que no persigue lucro ni para la entidad ni para los asociados, está permitido. De ahí van a venir las otras interrogantes. AFIP, ¿me da exención de ganancias si yo pongo una roticería? Tal vez AFIP nos dice no, ganancias no. Ingresos brutos. ¿Estoy exento de ingresos brutos si hago una rifa? Por ejemplo, que era el ejemplo que daba Silvina. ¿Hace rifas? No tiene exención de ganancias de repente. Es decir, en el marco de lo legal puede hacer prácticamente todas las actividades lícitas. Lo que podemos estar en presencia es de un mal uso de la figura de la asociación civil o, por el otro lado, la pérdida de un beneficio impositivo por la situación de que esto no está exento de un determinado impuesto que también depende de cada actividad y cada impuesto. Bueno, no habiendo más preguntas ya en el chat, vamos a dar por finalizar la capacitación. Yo agradezco principalmente al Ministerio de Finanzas, a la Municipalidad de Córdoba, a AFIP y a cada una de las dependencias que lo integran, IPJ, en el caso de rentas, por el trabajo que han hecho. Se han tomado la molestia de venir hoy acá para poder capacitar a todas las organizaciones y colectividades que nosotros recibimos de manera constante muchas preguntas y consultas de ustedes. Así que bueno, valoro y la verdad me pone contento que podamos haber hecho esto, reunirnos entre todas las dependencias, ¿no? que transito tienen un paso administrativo de las diferentes colectividades. Y bueno, para aquellos que deseen formar una nueva, pues también se brindaron herramientas, están dispuestos los canales de comunicación tanto en IPJ, Rentas, AFIP o la municipalidad, para si tienen algunas dudas los pueden canalizar a través de ahí. Y bueno, sepan que también está la Dirección de Acompañamiento y Apoyo al Inmigrante de la Municipalidad de Córdoba, que está para colaborar con ustedes, acompañarlos en todas las tareas y todas las consultas que tengan para realizar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por tomarse este tiempo. Me hubiera gustado por ahí poder hacer este encuentro de manera presencial con todos ustedes, pero bueno, valoro también las oportunidades que brinda la virtualidad, no solamente para realizar trámites, como ya vienen haciendo todas estas dependencias, sino también para encontrarnos hoy aquí, que es el contexto de pandemia, y poder dar esta capacitación. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes todos.